Buenas noches, mi nombre es Diana Carolina Basto Cáceres, estudio licenciatura en Pedagogía Infantil y el día de hoy vengo a exponerles sobre las funciones educativas de la literatura. Bueno, en la licenciatura en Pedagogía Infantil, en la materia de literatura infantil, realizamos este trabajo junto con mi compañera Ingrid Tatiana Reyes Sánchez y como ya les dije mi nombre, Diana Carolina Basto Cáceres. Bueno, vamos a ver cuáles son las funciones literarias y para qué sirven. Las funciones literarias son aquellas acciones que promueven los valores humanos, fomentan el desarrollo del lenguaje, ayudan a despertar la imaginación y a ser mediadores de solución de situaciones de la vida cotidiana. Estas funciones de la literatura nos van a ayudar a destacar cada una de las razones que son tan fundamentales para llegar a los niños en edades fundamentales como son antes de los 7 años, ya que nos ayudan a fomentar y a desarrollar muchísimo la imaginación, el desarrollo del lenguaje y la socialización con los demás niños y con los adultos también. Bueno, por el momento tenemos 6 funciones literarias de la literatura que son función literaria, la función sociocultural, la axiológica, la terapéutica, la didáctica y la lúdica. En primera medida tenemos la función literaria. La función literaria es aquella que nos ayuda a desarrollar en los niños el aprendizaje a través de la imaginación, al igual que la forma oral. Entonces, en esta función literaria vemos que destaca la imaginación como parte fundamental del proceso de desarrollo de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje en el niño. Esto lo podemos hacer durante obras, poesías, retahílas, trabalenguas, etcétera. Y además acá tenemos un aporte que nos da Cade Martori del 2012, que dice así: históricamente la literatura infantil es un género ubicado en dos sistemas. En el sistema literario es una especie de primo pobre. En el sistema de educación ocupa un lugar más destacado. Lo que quiere resaltar ahí es que la literatura infantil, según los ámbitos que los veamos, eh, trae grandes aportes para el desarrollo de los niños, pero pues, tal vez no le damos como la importancia que realmente tiene para nuestro día a día o para nuestra labor como docentes. Como segunda medida tenemos la función sociocultural. Recordemos que Vygotsky nos recalcaba en su teoría que es fundamental que el niño explore en su medio y que haga contacto con todo lo que lo rodea para así tener una mejor adquisición del aprendizaje. La función sociocultural es de gran importancia dentro de las aulas, ya que ofrece, entre muchas, la oportunidad de escribir y organizar el mundo del que lo lee, dando la posibilidad de reflexionar y construir nuevos conocimientos tanto en niños como en adultos. Esta función sirve para la aproximación de la escuela a la vida, ya que la literatura infantil acerca ambas realidades. Además, sirve para el aprovechamiento de los elementos folclóricos presentes en la literatura infantil. Entonces, aquí vemos cómo el niño puede relacionar con esta función de la literatura, que es la sociocultural, puede relacionar todo lo que ve en su diario vivir, en su casa, en la calle, todo lo que hace diariamente con lo que está escribiendo en la escuela, gracias a la lectura, a la narración de cuentos y de anécdotas que podemos hacer parte del día a día del niño, que pueda relacionar con las cosas y elementos que está en contacto diariamente. Tenemos la tercera función, que es la función axiológica. La función axiológica maneja diversidad de contextos basados en los valores y contravalores, dejando que el lector pueda por sí mismo llegar a su propia conclusión. Este tipo de literatura
pues, cuestionar y dar rienda a la imaginación. En resumen, es la disciplina que se ocupa de la naturaleza, la teoría, la esencia y los juicios de los valores. Como vemos, la función axiológica es también importantísima para los niños, ya que deja, gracias a su imaginación, podemos inculcar los valores y los contravalores, haciendo que el niño de cada lectura que haga, de cada cuento que escuche, tenga una moraleja que pueda aplicar para su vida diaria. Como cuarta medida tenemos la función terapéutica. La función terapéutica está relacionada con la pedagogía hospitalaria. Se trata de la utilización de libros infantiles de lectura y de lectura para el tratamiento de niños y niñas con diferentes enfermedades y que se encuentran en hospitales, clínicas y otros sitios. Tenemos un aporte de Bueno y Caldín del 2002 que dice, la biblioterapia aplicada a niños enfermos alivia sus tensiones, angustias y miedos, desarrolla su imaginación, favorece la introspección, la catarsis y ayuda al crecimiento emocional y psicológico. Entonces, como vemos, la función de la literatura como terapia está relacionada a ayudar a aquellos niños a sobrellevar sus enfermedades, sus preocupaciones, sus miedos con respecto a los diferentes padecimientos que están ocurriendo en su cuerpo, en su vida en estos momentos. Es algo que se lleva, que viene trabajando desde mucho tiempo en hospitales, en clínicas y en todo lo que, en sanatorios donde están estos niños. Como quinto tenemos la función didáctica. La función didáctica resalta la literatura como medio de enseñanza hacia los niños de una manera pedagógica y auténtica, dándose a través de espacios naturales y conceptos no orales. Es utilizada como canal en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cumpliendo los objetivos y fines de la educación. Yo creería que esta función que estamos hablando acá, que es la didáctica, es de gran importancia porque es donde el maestro ve reflejado todo lo que necesita para hacer que la lectura sea creativa, sea animada, que le llame mucho la atención al niño y debería ser como una habilidad que tenga el maestro para que cada libro y cada cuento pues tome como parte fundamental en el escenario en el que se cuenta. Sexto, la función lúdica. La función lúdica trae un disfrute para los niños y las niñas. La literatura es un juego de niños. Esta función convierte el mensaje en puro juego y es frecuentemente utilizada en la poesía infantil, en la folclórica, retaíla, trabalengua y canciones. De esta manera, los niños y niñas disfrutan de la literatura buscando la diversión y alejando el aburrimiento. Esta función lúdica va de la mano con la didáctica, ya que como maestros, como resaltaba anteriormente, se tiene que tener en cuenta que lo que se lee o lo que se le va a leer el niño, según la edad también, tiene que tener cierta creatividad para que los niños dejen volar la imaginación y puedan hacer que la lectura sea mucho más llamativa y se convierta prácticamente en un juego, sin dejar que esto disperse a los niños o que falta de atención al cuento, sino que al contrario, tiene que ser muy creativo, muy llamativo y ojalá utilizar los elementos como la vestimenta, el escenario, el cuento, títeres, bueno, diferentes materiales que se pueden utilizar para que esta función se lleve a cabo. Bueno, ahora vamos a hablar de la estructura de los cuentos infantiles. Como todos sabemos, los cuentos tienen tres partes, que es la introducción o inicio, el desarrollo o el nudo, el desenlace o el final. Como primera medida tenemos el desarrollo o nudo. ¿Qué es? Es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos, en el cual se evidencia el tipo de narrador y cómo será contada la historia. Entonces, aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, de Caperucita Roja. Entonces, ahí se destaca que esta Caperucita Roja está la mamá y que le coloca como una situación que ir a llevarle el desayuno a su abuelita que está muy enferma. Entonces vemos que es el inicio del cuento, donde empezamos, había una vez, en un lugar muy lejano,
érase una vez, etcétera. Desarrollo o nudo, que es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Toma forma y suceden los hechos más importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. Entonces, acá también tenemos un ejemplo que es Caperucita Roja, se encuentra en el desarrollo, se encuentra con el lobo feroz, el cual le propone que se vaya por el camino más largo y pues él se va por el camino más corto, llega a la casa de la abuelita, se come la abuelita y él se viste como la abuelita. Entonces ahí vemos cómo se plantea realmente una situación, problema en el cual la niña está involucrada. Y como la parte final o el desenlace, entonces, es la parte donde se suele dar el clímax, la solución de la historia y finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto hay un desenlace. Un desenlace puede terminar en un final feliz o no. Como vemos casi todos los cuentos, pues para niños terminan en un final feliz. En este caso, Caperucita es rescatada por el cazador y la abuelita también. Entonces todos aprendieron la lección y están muy felices. Es como el final del cuento. Ahora pasamos a ver qué es el cuento en sí. Entonces, el cuento es un tipo de texto del género narrativo en el que de una manera simple se relata una historia en el que los personajes son descritos con sencillez, ejecutan acciones concretas y claras, acontecen una serie de sucesos que culminan en un desenlace de fácil comprensión. El valor narrativo del cuento, educativo del cuento, perdón. El cuento es el primer acercamiento que tiene el niño a la literatura o a la literatura oral y escrito. Otro valor educativo que tiene el cuento es que es una herramienta que resulta favorecedora a la hora de trabajar la comprensión de lectura y el entendimiento de problemas y situaciones reales que en ocasiones les resulta difícil de afrontar a la población infantil. Y no solamente a la población infantil, vemos que hoy en día en las instituciones educativas, con respecto a las pruebas, pruebas IFES, pruebas Instruimos, pruebas Saber, etcétera, vemos cómo difícilmente los niños o sea, saben comprender, no tienen comprensión lectora y eso viene desde muy pequeños. Entonces sería bueno este valor educativo enseñarle a los papás, a los educadores, a los profesores que tengan niños menores de 7 años para que de verdad lo tomen como una herramienta que favorezca el desarrollo de la imaginación, pero sobre todo la comprensión de lectura por medio de los cuentos y las narraciones orales. Bueno, el cuento también, otro valor que tiene es que es el inicio del proceso lector y le permite al docente motivar al niño a la lectura, animando la exploración del texto, utilizando la imaginación y desarrollando habilidades creativas. Entonces, lo que venía diciendo, o sea, es una forma eh, creativa, nueva, innovadora, que puede utilizar el maestro para que el niño se motive y tenga una relación estrecha con la literatura, que no solamente sea solamente la tecnología, que hoy en día nos está carcomiendo, sino que simplemente el niño también tome por iniciativa agarrar un libro y a raíz de las imágenes que vaya viendo, vaya narrando sus propias historias, haciendo que la imaginación se desarrolle, ¿no? De una mejor manera. Los criterios para narrar los cuentos son, bueno, por el momento son tres, niños de 2 a 3 años, niños de 3 a 4 años y niños de 5 años. Niños y niñas de 2 a 3 años. Para seleccionar cuentos en esta infancia debemos adaptarnos a las características que presentan los infantes. Se refiere principalmente a su desarrollo psicológico y a sus intereses. Se debe utilizar principalmente libros de imágenes en los cuales se encuentren una herramienta de aprendizaje y disfrute. La portada debe ser atractiva. Estos libros tienen que tener muchos dibujos, casi no llevan textos o prácticamente no llevan textos. Y se puede hacer un sinfín de material para poderlos narrar a los niños. Importantísimo que las páginas sean grandes, que los dibujos tengan colores vivos, que sean llamativos, que lleven al niño a desarrollar mucho más la imaginación. El ejemplo que tenemos es el oso goloso y a qué sabe la luna.
Bueno, para niños y niñas de 3 a 4 años. Para seleccionar cuentos para esta etapa debe predominar la palabra y el movimiento. Han visto libros que al momento de abrirlos tienen pues imágenes en 3D, tienen, digamos, sobresalen ciertas figuras. Eso es, mejor dicho, fundamental para enseñarle a los niños para con el momento de contar los cuentos, hacerlos más llamativos. Las imágenes no tendrán texto y si los tienen deben ser muy breves. Deben tener una sola imagen en cada página. Es interesante que no produzca miedo y que aparezcan elementos de su vida diaria. Ahí es fundamental que no escojamos cuentos que sean muy oscuros ni que produzcan cierto miedo hacia el niño porque él o sea, va a agarrar temor de tomar ese libro para poderlo mirar. Por ejemplo, la liebre y la tortuga, el elefante blanco, etc. Y como otra parte, otro criterio serían niños y niñas de 5 años. Para seleccionar libros para esta etapa, los niños y niñas se ponen en contacto con la lectoescritura y los libros han de ser muy atractivos para facilitarles el camino hacia nuevos aprendizajes. La tipografía debe ser grande, la encuadernación flexible y lavable es una etapa idónea para conocer cuentos populares. Es la edad propicia para leer cuentos de valores morales. En esta parte, en este crecimiento del niño en los 5 años, de 5 a 6 años, es fundamental leerles cuentos donde tengan muchos valores, donde tengan muchas moralejas, donde los niños eh, puedan fomentar o puedan eh, enriquecer los valores morales que llevan desde la casa, como por ejemplo el gato con botas, Caperucita Roja, Pinocho, el pastorcito mentiroso. Bueno, son muchos, muchos cuentos que realmente pueden utilizar para estos niños, donde se les refuercen esos valores morales que tanto se han perdido hoy en día. Bueno, los recursos de la web de composiciones, tenemos estos poemas infantiles, que me pareció muy, muy bonitos. Ya les voy a compartir esta pantalla, a ver si podemos mirar acá uno. Bueno, acá está. Dice, los reyes de la baraja. Si tu madre quiere un rey, la baraja tiene cuatro. Rey de oros, rey de copas, rey de espadas, rey de bastos. Corre que te pillo, corre que te agarro. Mira que te lleno la cara de barro. De olivo me retiro del esparto, ya me aparto del sarmiento, me arrepiento de haberte querido tanto. Entonces, como vemos, acá hay 5 referencias bibliográficas donde podemos encontrar cuentos, poemas, etcétera, para leerle a nuestros niños. Muchas gracias. Este es nuestro aporte para la literatura infantil. Espero les haya gustado. Gracias. Chao. Como vemos, es fundamental la literatura infantil en nuestros niños para rescatar todos los valores que se han perdido hoy en día, ya que vemos con preocupación que hay niños que en los hogares pues no se le han inculcado esos valores, esas tradiciones que son buenas, no se le ha colocado el hábito de la lectura. Entonces, como docentes, yo creo que sería buenísimo implementar como una biblioteca donde se pueda enriquecer todos esos conocimientos con respecto a los niños. Bueno, con respecto a las funciones educativas de la literatura, son fundamentales. Vemos que en todos los ámbitos que hay, como docentes, como médicos, como enfermeras, como psicólogos, se puede implementar en la lectura de cuentos y la narración de hechos para poder rescatar a esos niños, para poderles llegar, para poder que ellos tengan una manera más didáctica de relacionarse con la literatura y con los libros, que no solamente vean que los libros son aburridos y que, ay, no, qué pereza. No, vamos a ver que poco a poco los niños van restaurándose ese gusto por la lectura. Muchas gracias. Este es nuestro aporte.
Hasta luego.